¿Sabías que tu cerebro no siempre distingue entre algo que imaginas con mucha intensidad y algo que realmente vives? Esa idea me dejó pensando por días, porque significa que la forma en que soñamos, recordamos o incluso nos preocupamos puede sentirse tan real en nuestro cuerpo como lo que pasa afuera. Justo de eso trata El motor de creencias del cuerpo, un libro que nos muestra, con historias sorprendentes y ciencia reciente, cómo la mente tiene la capacidad de activar procesos físicos que influyen en nuestra salud y en la manera en que enfrentamos la vida diaria. A veces pensamos que creer es solo un asunto de fe o de optimismo barato, pero aquí se revela algo mucho más profundo. Creer es también un acto biológico, un movimiento real en nuestro cerebro y en nuestras emociones. Personalmente, lo que más me inspira es imaginar cómo podríamos usar este conocimiento para transformar momentos comunes, como un dolor, un cansancio o una preocupación, en oportunidades de bienestar. No se trata de magia, sino de descubrir un poder que siempre estuvo dentro de nosotros. Así que la pregunta que me queda es, si lo que imaginamos puede sentirse tan real, ¿qué historia sobre ti mismo elegirías empezar a creer desde hoy? Capítulo 1. El milagro en la trinchera. Imagina conmigo una sala de primeros auxilios en pleno frente de guerra. No una sala limpia, no una clínica ordenada, sino una lona sucia, camillas apretadas, hombres que respiraban con dificultad y voces que cortaban el aire como cuchillos. Estás ahí, pegado a la escena, porque quiero que sientas el caos, gemidos, órdenes que se repiten, el olor metálico de la sangre y la urgencia en los ojos de todos. En ese lugar, en medio de esa urgencia, trabajaba un joven médico llamado Henry Beecher. No lo presento como héroe de película, sino como alguien que, como muchos de nosotros, trataba de hacer lo correcto cuando todo a su alrededor se caía a pedazos. La historia que nos cuentan es sencilla, y por eso golpea tan fuerte. Las reservas de morfina se han acabado. Sí, piénsalo, soldados desangrándose, gritos que no paran y cuando más la necesitan, la caja de morfina está vacía. Un asistente se acerca, desesperado. «Doctor, no queda ni una ampolla». Y allí viene la decisión que cambia todo el relato. Beecher, según cuenta la historia, tomó una solución salina, agua con sal, lo que en medicina es un líquido inocuo, la inyectó a un herido y le dijo con convicción, «Es morfina, detendrá el dolor». El soldado, al que momentos antes le dolía hasta respirar, cerró los ojos y para asombro de todos, el dolor disminuyó. La calma llegó a la camilla como si alguien hubiera bajado una cortina. Ahora, antes de que pienses que esto es un truco barato, escucha cómo sigue la historia. No fue un caso aislado. Beecher, según su relato, observó que cerca de 4 de cada 10 soldados experimentaron alivio real cuando recibieron esa solución que, de hecho, no contenía ningún analgésico. 4 de cada 10. Esa cifra se convirtió en una idea simple y poderosa, que la creencia, la expectativa de recibir ayuda, podía provocar un alivio físico tangible. Piensa en eso un segundo. No era solo consuelo emocional, era alivio del dolor. ¿Qué nos dice algo así? Que la mente, la forma en que entendemos y esperamos el mundo, tiene un poder sobre el cuerpo que hasta entonces parecía mágico. Es fácil entender por qué esta historia caló hondo. En tiempos de sufrimiento, todos queremos una explicación que nos dé esperanza. La imagen del médico creativo y compasivo, la ampolla vacía que milagrosamente calma el dolor, todo eso encaja como un relato que quieres repetir. De ahí salió una regla que dominaría la medicina por décadas, la idea de que aproximadamente 1/3 de las personas responde a algo que, en realidad, no contiene principio activo. Esa regla del tercio se volvió un atajo mental en hospitales y laboratorios. Si estás probando un medicamento nuevo, espera que alguien, más o menos 1/3, mejore con una pastilla vacía. Es una idea cómoda, le da estructura a la incertidumbre. Pero regresemos al momento exacto, al latido del episodio, porque ahí es donde está el corazón de la narrativa. Beecher no lo hizo por astucia académica, lo hizo por necesidad. Estando allí, rodeado de hombres que gritaban, tomar una decisión rápida fue la diferencia entre el orden y el caos. Imagina la presión. Cada segundo cuenta, y la gente mira a quien tiene una bata como si fuera una promesa. Cuando le dijo al soldado, «Es morfina, ¿detendrá el dolor?», no solo aplicó una inyección, colocó una historia en la cabeza del hombre. Esa historia llegó con palabras, con gesto y con autoridad. Y la autoridad
A veces es suficiente para que el cuerpo haga cosas que no esperábamos. Si te lo cuento así, como un relato al borde de la trinchera, es porque las historias son la forma en que la gente entiende lo que ocurre. Tenemos la costumbre de convertir momentos complejos en relatos simples. Y eso no es malo, nos ayuda a recordar, a transmitir y a actuar. Lo que hacía este relato de Beecher tan potente era su carga narrativa. Crisis, falta de recursos, invención rápida y un resultado sorprendente. Es la materia prima de una buena leyenda científica. Mientras escuchas esto, quizá te sorprenda cómo algo tan íntimo, la convicción de un hombre, pudo tener efectos tan palpables en otros. Y ahí aparece una pregunta que quiero que te lleves. ¿Qué clase de historias aceptas en tu vida sin cuestionarlas? Si una simple frase, dicha por alguien con autoridad, puede reducir el dolor de un soldado, ¿qué otras cosas aceptamos por costumbre y les damos poder sin verificar? Ese tipo de reflexión no busca culpas, busca responsabilidad. Si nuestras creencias influyen en nuestro cuerpo, entonces las historias que elegimos creer importan. También quiero que sientas la ambivalencia que trae este tipo de relatos. Por un lado, la historia de Beecher inspira. ¿No sería maravilloso si una palabra, una mirada o un ritual pudieran mitigar el sufrimiento? Por otro, la historia nos pone en guardia sobre la facilidad con la que aceptamos milagros. Historias como esas pueden dar esperanza, pero también pueden crear expectativas que luego resultan en decepción cuando la realidad no se alinea con la fantasía. Así que, aunque me maravilla la idea, también me obliga a mantener un pie en la duda y otro en la posibilidad. Y es buena práctica tener ambos pies. Voy a pedirte algo sencillo y cercano. Recuerda un momento en que te dijeron que algo te haría sentir mejor, y de verdad, lo hizo. No busques en la ciencia, busca en tu memoria. ¿Recuerdas la calma que vino después de unas palabras amables? ¿O el alivio cuando alguien te aseguró que todo estaría bien y, de alguna forma, así fue? Esos recuerdos no son ilusión, son pruebas de que las expectativas moldean experiencias. En la trinchera de Beecher, esa dinámica se condensó en una forma dramática. En tu vida puede ser más sutil, pero funciona igual. Mientras la leyenda de la morfina falsa se propagó, cambió cómo la gente pensó sobre la medicina. La idea de que el cuerpo podía responder a algo intangible abrió puertas a preguntas enormes. ¿Qué es lo que realmente cura? ¿Cuánto del bienestar que sentimos es gracias a la química de un fármaco, y cuánto a la seguridad y la intención que lo rodean? Estas preguntas no tienen respuestas simples aquí, en esta historia inicial. Lo que sí tiene la historia es poder. El poder de obligarnos a mirar con curiosidad y a preguntarnos cómo usamos la confianza y la palabra en momentos de vulnerabilidad. Y ahora, un giro íntimo, porque quiero que esto te sirva. No te propongo que reemplaces tratamientos ni que ignores la medicina. Lo que propongo es que reconozcas el lugar que ocupan las palabras y las historias en tu experiencia de vida. Cuando vas a una consulta, cuando te dan una receta, cuando te dicen esto ayudará, esa frase lleva consigo algo más que una indicación técnica. Trae una narrativa que tu cerebro interpreta. Si te la entregan con cuidado, explicando, con verdad y sin promesas vacías, esa narrativa puede colaborar con la medicina. Si te la dan con indiferencia o miedo, también hará algo, y no siempre será bueno. Antes de terminar este segmento, quiero que pienses en la autoridad que aceptas. ¿A quién le das el poder de contar tu historia de enfermedad o de sanación? Piensa en la voz que te calma, en la que te alienta y en la que te asusta. Todas esas voces moldean la forma en que vives el dolor y la recuperación. Si te permites escuchar esto sin juzgarte, puedes empezar a elegir mejor quién y qué narrativas dejas entrar en tu vida. Para cerrar, vuelve por un momento en esa trinchera y mira al soldado con los ojos entreabiertos que empezaba a relajarse. No es un truco de magia. Es una conversación entre la mente y el cuerpo, mediada por una palabra, por la confianza en alguien. Esa imagen es el origen de una pregunta más grande que recorrerá todo el libro, pero puedes llevarla contigo ahora. ¿Cuánto de lo que te sucede se explica solo por lo que pasa afuera, y cuánto depende de la historia que te cuentas por dentro? Si lo piensas bien, esa pregunta ya cambia la forma en que miras tus dolores, tus miedos y tus esperanzas. ¿Qué historia te contarás hoy para que tu cuerpo, de la manera más humilde y real, te escuche diferente? Capítulo 2. El mito de la pastilla mágica.
¿Recuerdas la historia que escuchamos antes, la de la ampolla vacía que calmó a los soldados en la trinchera? Es una historia hermosa, y por eso se volvió casi leyenda. Pero aquí viene la parte incómoda. Muchas veces las historias bonitas no son exactamente verdad. Y esto no es para arruinar la esperanza, es para separar lo que emociona de lo que realmente funciona. Permíteme caminar contigo por esa línea entre cuento y evidencia. En el corazón de todo está un papel que cambió la forma en que médicos y científicos pensaron sobre el alivio del dolor. Ese documento fue publicado en 1955 por un médico llamado Henry Beecher. En él, Beecher relató varios casos de soldados que, según él, mejoraron tras recibir un placebo, una inyección sin principios activos, y afirmó que aproximadamente 1/3 de las personas respondían así. De ahí nació la famosa idea del 1/3, que durante décadas fue aceptada como un hecho simple. Si das algo sin ingrediente activo, alrededor de 1/3 de la gente mejorará. Fácil de repetir, difícil de justificar. ¿Y por qué hoy levantamos la mano y decimos que eso es un mito? Porque cuando alguien revisó con lupa los papeles originales y la metodología, salió a la luz que la historia no había pasado por los controles que hoy consideramos básicos. Beecher no comparó lo que llamó efectos placebo con grupos que no recibieron ningún tratamiento. Esa omisión es clave. Sin un grupo que no reciba nada, no puedes saber cuánta de la mejora fue realmente por la creencia y cuánta fue solo porque el cuerpo tiende a cambiar con el tiempo. Muchas enfermedades y dolores mejoran por sí solos. Si a eso le sumas que las personas tienden a reportar mejoría cuando creen que así deberías hacerlo, lo que parece un efecto del placebo puede ser otra cosa. Además, hay un truco estadístico que suena técnico pero que te va a interesar porque te ayuda a entender la vida real. La regresión hacia la media. Es decir, cuando alguien consulta al médico, suele hacerlo en su peor momento. Si te duele mucho hoy, es probable que mañana el dolor baje un poco por sí solo. Entonces, si después de una intervención dices, mira, mejoró, puede ser que lo que mejoró fue la tendencia natural a volver al punto medio, no necesariamente la intervención en sí. Esto es invisible, y si no se controla correctamente en un estudio, engaña. También está el sesgo de reporte. Piensa en una persona que ha gastado tiempo y confianza en un tratamiento. Cuando le preguntan, ¿te sientes mejor?, muchas veces contesta con la esperanza de que la respuesta sea afirmativa. O simplemente recuerda la experiencia con más positividad. Eso distorsiona los datos. Y, más curioso aún, alguien que busca confirmar una buena historia puede seleccionar los casos que encajan y olvidar los que no. Con el tiempo, esa selección crea un mito que suena lógico y que se repite hasta convertirse en dogma. Y hay otro golpe. Investigaciones recientes han intentado rastrear la famosa anécdota de la morfina y la solución salina en la guerra. Y, sorpresa, no aparecen registros que corroboren la escena tal cual se cuenta. Algunos investigadores, entre ellos periodistas científicos, hicieron el trabajo de buscar en archivos y publicaciones de la época y no encontraron la documentación que Beecher describía. No digo esto para desacreditar a la persona, digo esto para mostrar cómo una historia puede consolidarse sin tener base documental sólida. Una buena narrativa puede tapar huecos de evidencia si nadie la cuestiona. A raíz de todo eso, investigadores muy críticos, nombres como Christopher Vermeer y otros, empezaron a decir que el verdadero efecto placebo, si es que existe en la magnitud que se proclamó durante décadas, es mucho más pequeño de lo que se pensaba. Es decir, quizá hay algo real, pero no es esa gran ola curativa que la leyenda prometía. Y esa distinción importa porque de ella dependen decisiones en medicina, en políticas sanitarias y en cómo la gente decide invertir su tiempo y su dinero. Ahora quiero que traigas esto a algo que ves todos los días: la proliferación de gurús y talleres que prometen curas milagrosas con meditación intensa, respiraciones especiales o cambios rápidos de mentalidad. Un ejemplo contemporáneo es la figura pública que asegura que meditación y intención curan enfermedades graves. Para millones, esas experiencias son transformadoras y reales en lo emocional. Y sin duda, la emoción puede aliviar, consolar y hasta mejorar la calidad de vida. Pero el problema surge cuando las promesas implican curas absolutas para condiciones médicas serias, sin evidencia robusta que lo respalde. Es ahí cuando la brecha entre la experiencia privada y la prueba pública se vuelve peligrosa.
Personas gastan grandes sumas, dejan tratamientos efectivos y confían en relatos que suenan convincentes porque están bien contados y porque apelan a una esperanza legítima. Esto no es para decirte que la experiencia emocional no cuente. Todo lo contrario. Lo que digo es que, si quieres tomar decisiones con responsabilidad, vale la pena preguntar por la evidencia. ¿Hubo un grupo que no recibió nada y fue comparado? ¿Se hizo aleatorización, es decir, la asignación al tratamiento fue al azar para evitar sesgos? ¿Se evaluó lo que pasó más allá del efecto esperado de una mejora natural? Si en la respuesta a estas preguntas hay vacíos, no significa que la intervención no haga nada, pero sí significa que debemos ser cautelosos al interpretar sus efectos como milagros. Y aquí va un consejo concreto, dicho de manera sencilla. Cuando algo promete resultados extraordinarios, pide pruebas extraordinarias. No cuesta nada preguntarlo. Pregunta si los efectos se mantuvieron en el tiempo, no solo en el momento de la experiencia. Pregunta si las medidas de mejoría fueron objetivas o solamente relatos subjetivos. Pregunta si otros grupos han replicado los resultados. Eso te protege de historias que suenan bien, pero que no tienen anclaje firme. También quiero que te lleves una postura práctica. Mantén la curiosidad y la compasión al mismo tiempo. Si alguien te cuenta que una técnica le cambió la vida, escucha y celebra su experiencia. Pero no confundas esa alegría con la evidencia científica universal. Puedes acompañar a una persona en su experiencia sin sacrificar tu criterio. Y si estás considerando invertir tiempo, dinero o dejar un tratamiento por algo nuevo, habla con profesionales que valoren la evidencia y que puedan explicarte los pros y los contras de forma clara. Al mismo tiempo, no descartes del todo la posibilidad de que tu mente influya en tu cuerpo. Simplemente exige que la evidencia esté bien hecha. La historia de la trinchera fue valiosa porque provocó curiosidad y abrió un campo de investigación. Lo que no es útil es dejar que una anécdota sola gobierne políticas, decisiones médicas o la esperanza de millones. La medicina necesita historias para avanzar, pero necesita algo más que historias. Necesita controles, comparaciones y repetición. Quiero dejarte con una invitación que no suena académica. Cuando escuches una historia que promete mucho, tómate un momento para sentirla y para cuestionarla al mismo tiempo. Pregunta, ¿esto fue probado de verdad? ¿Y qué me dice la evidencia, además del relato emotivo? Ese acto sencillo de curiosidad puede salvarte de decisiones precipitadas. Además, te permite reconocer la belleza de las experiencias humanas sin convertirlas en reglas universales. Para terminar, recuerda que desmontar un mito no es matar la esperanza, es darle forma más útil. Si la mente tiene poder, descubrir cómo y cuándo lo tiene es la forma más responsable de usarlo. Si algo suena demasiado perfecto, pídelo demostrado. Si algo te parece prometedor pero la evidencia es tenue, acompaña con precaución y honestidad. Y si alguna vez te sientes tentado por una solución rápida que suena inmejorable, pregúntate, ¿estoy buscando consuelo o estoy buscando cura? Esa diferencia cambia todo. Capítulo 3. La farmacia del cerebro. Quiero que hagas algo conmigo. Cierra los ojos un segundo y recuerda un momento en que una palabra, una promesa o incluso una simple sonrisa te hicieron sentir mejor. ¿La recuerdas? Ese pequeño alivio que vino sin pastilla ni receta. Bueno, eso no es poesía barata, es una pista sobre lo que vamos a explorar ahora. Lo que antes parecía un misterio, está dejando de serlo, porque la ciencia ha empezado a mapear cómo la expectativa se convierte en química real dentro del cerebro. No hablo de metáforas, hablo de rutas neuronales, receptores, señales que suben y bajan, y sustancias que el cuerpo libera por sí mismo. Y cuando digo sustancias, me refiero a opioides endógenos, los analgésicos naturales que tu cerebro puede fabricar. Estudios clásicos mostraron algo impresionante. Cuando una persona mejora con un placebo, esa mejora puede revertirse si se administra naloxona, un bloqueador de opioides. Es decir, el alivio desaparece como si alguien hubiera cerrado una llave química. Eso nos dice que, en ciertos casos, lo que llamamos efecto placebo está mediado por la misma maquinaria que usan los analgésicos farmacéuticos. PubMed, para que lo sientas en carne propia. Imagina a un participante en un ensayo clínico que toma una píldora que no contiene principio activo y, contra todo pronóstico, empieza a sentir menos dolor. Un investigador decide poner a prueba ese alivio. Sin avisar, administra naloxona. De pronto, el dolor vuelve de forma intensa.
la persona pasa de esto funciona a no, esto duele otra vez en cuestión de minutos. Esa escena, que se ha repetido en varios experimentos, fue un momento clave para convertir la sospecha en evidencia. No es que la mente haga como si, la mente desencadena una reacción bioquímica real. PMC. Pero la historia no termina con los opioides endógenos. Durante años se creyó que el sistema de recompensa, y en particular la dopamina, era el gran impulsor del efecto placebo. Esperabas algo bueno, la dopamina se disparaba y la curación seguía. Suena lógico. Es elegante, sin embargo, estudios recientes han puesto esa idea en jaque. Investigaciones experimentales que manipularon la actividad dopaminérgica encontraron que la dopamina no tiene un papel causal directo en la formación de expectativas terapéuticas ni en la analgesia placebo como se pensaba. En otras palabras, la dopamina puede acompañar el proceso, pero no es la palanca principal que lo acciona. Eso nos obliga a replantear modelos sencillos y a mirar procesos más complejos y distribuidos. PubMed. Y aquí viene algo realmente novedoso. No solo son neurotransmisores dispersos, hay circuitos específicos que se encienden cuando esperas alivio. Un trabajo reciente, publicado en Nature, identificó una vía desde ciertas zonas corticales hasta el puente y el cerebelo que participa en la analgesia por expectativa. En experimentos con modelos animales, esta ruta, una especie de cortico-punto cerebelosa, mostró que la expectativa activa neuronas que luego modulan áreas cerebelosas implicadas en la percepción del dolor. Es un descubrimiento que cambia el mapa. El cerebelo, que muchos asociamos solo con coordinación motora, aparece aquí como actor clave en cómo pensamos y sentimos el dolor. Eso abre ventanas nuevas para terapias y para entender por qué la misma expectativa puede funcionar de formas distintas en distintas personas. Nature. Quizá te preguntes por qué todo esto importa en lo cotidiano. Primero, porque desmonta la idea de que creer es solo psicológico. Cuando tu expectativa desata la liberación de opioides endógenos, tu cuerpo actúa como una farmacia interna. Segundo, porque si hay circuitos concretos, entonces hay formas de modulárselos. Contextos, rituales, acompañamiento terapéutico o técnicas que amplifiquen esa ruta, sin sustituir, claro, tratamientos efectivos cuando son necesarios. Y tercero, porque entender la biología nos protege de promesas vacías. Si sabes qué mecanismos operan, puedes distinguir mejor entre lo plausible y lo hecho de palabra. Quiero que adelantes conmigo a una escena realista en un laboratorio. Un investigador le dice a una voluntaria, vamos a darte una crema que reducirá el dolor, y antes de aplicar nada, la paciente ya empieza a relajar el rostro. Se le ocurren sensaciones de alivio. Luego le ponen una crema neutra, pero repiten la misma frase. La expectativa ha creado un entorno donde las señales del cerebro cambian. Los electroencefalogramas y las imágenes muestran alteraciones en regiones que controlan la atención y la valoración del dolor. Eso no es magia. Es circuito traduciendo significado en respuesta. Y si en la siguiente fase bloqueas esos receptores opioides, muchas veces esa respuesta se atenúa o desaparece. La relación causal aparece frente a tus ojos. PMC. Hay una advertencia importante aquí que quiero que escuches con cuidado. No todos los efectos son iguales, ni todas las condiciones responden igual. El placebo puede ser poderoso en el dolor y en síntomas subjetivos, pero no es un reemplazo para tratamientos que actúan directamente sobre una enfermedad estructural o infecciosa. La farmacología, la cirugía y otros tratamientos siguen siendo necesarios. Lo que la neurociencia nos muestra es que el cerebro no es un receptor pasivo. Es un órgano que interpreta, anticipa y regula. Y esa interpretación puede aumentar o disminuir la eficacia de una intervención médica. Esto nos lleva a una pregunta práctica que te digo así, de amigo a amigo. ¿Cómo usas esto en tu vida sin caer en el simplismo? Empieza por la atención. La forma en que te hablan en la consulta, la claridad con la que te explican un tratamiento y la dignidad con la que te atienden son variables que no te suelen facturar, pero que activan circuitos. Si alguien te explica con calma lo que va a ocurrir y te acompaña, eso crea condiciones neurobiológicas que favorecen la respuesta. Si te tratan con prisa y desdén, también se activan circuitos, pero la inversa. Esa no es una teoría moral, es neurobiología con consecuencias prácticas. Además, sé curioso sobre tus rituales. Una rutina sencilla antes de una dosis, tomarte un vaso de agua, sostener la píldora unos segundos, respirar hondo, no es superstición.
Son señales contextuales que tu cerebro asocia con cuidado y alivio. Conscientemente o no, estás condicionando esas rutas para que respondan mejor cuando sea necesario. Y no hablo de sustituir tratamientos, hablo de potenciar lo que ya usas. También quiero que entiendas la complejidad. La respuesta del cerebro no es un interruptor que prendes o apagas. Es más como una orquesta donde distintos instrumentos se suman en distintos momentos. A veces la parte opioide lleva la melodía, otras veces participan neuronas de control cortical, sistemas de aprendizaje, redes de memoria emocional, y sí, en algunos casos, agentes como la dopamina en papeles secundarios. Por eso la investigación moderna habla de una sinfonía más que de una sola nota, y por eso los hallazgos que afectan a una pieza de rompecabezas no anulan la relevancia de las demás. Journal of Neuroscience. Te propongo un pequeño ejercicio mental. La próxima vez que vayas al doctor, presta atención a dos cosas. Primero, cómo te explican lo que va a pasar, y segundo, ¿cómo te sientes durante esa explicación? Si saliste con más calma y con la sensación de ser escuchado, es posible que tu cerebro ya haya empezado a preparar una respuesta más favorable. No es garantía de curación, pero es una forma de alinear lo subjetivo con lo objetivo. Y si tienes una relación de confianza con tu profesional de salud, manténla. Esa confianza es material neurobiológico que trabaja a tu favor. Antes de cerrar, quiero subrayar algo que puede sonar paradójico. Saber ahora que la expectativa activa opioides endógenos y circuitos específicos no convierte la esperanza en un placebo ingenuo. Al contrario, nos da armas para mejorar el cuidado. Significa que el acompañamiento, la información honesta y los rituales de cuidado no son suplementos estéticos, son parte del arsenal terapéutico. Cuando la ciencia descubre cómo funciona una cosa, no la hace menos humana, la hace utilizable. Así que, para resumir en voz alta y con naturalidad, creer no es soñar sin consecuencias. Creer es provocar un evento biológico que puede colaborar con la medicina. Ahora que sabemos un poco más sobre la farmacia interna del cerebro, sus opioides, sus circuitos desde la corteza al cerebelo, la complicada y a veces decepcionante relación con la dopamina, podemos ser más sabios al usar ese conocimiento. No para sustituir tratamientos, sino para acompañarlos, para darles mejor terreno donde operar. Y no te olvides, lo más humano que tienes, la expectativa, la confianza, la historia que te cuentas, se traduce literalmente en química y en circuitos. Eso es poderosa y delicada a la vez. ¿Cómo vas a usar ese poder en tu próxima consulta, tu próxima cura o tu próximo momento de dolor? Capítulo 4. La mentira honesta. Quiero contarte algo que suena casi paradójico. A veces, lo que cura no es que alguien te mienta, sino que te diga la verdad con cuidado. Suena raro, lo sé, pero es exactamente la idea que vamos a desgranar aquí. Imagina a una mujer que acaba de salir de tratamientos duros contra el cáncer. Camina por la casa con una fatiga que pesa como un manto. No es sueño, es una lentitud que devora el día. Ella lo describe como una capa de plomo que no la deja caminar sin arrastrar los pies. No le sirve la frase, te recuperarás con tiempo. Necesita algo que le devuelva energía y ganas de vivir. Ahora imagina que un médico le ofrece pastillas y le dice, con total honestidad, estas son pastillas de azúcar. Le explica que no contienen fármaco, que son inertemente inofensivas, pero que estudios han mostrado que, incluso sabiendo que son placebos, muchas personas mejoran. La mujer frunce el ceño. Piensa que es una broma. ¿Qué me vas a dar? ¿Placebos con etiqueta? Podrías imaginar su voz. Y sin embargo decide probar, porque no tiene nada que perder y quizá algo que ganar. Lo que pasó después dejó perplejos a muchos científicos. Semanas más tarde ella caminaba un poco más. Se reía con la familia otra vez, y cuando le hicieron pruebas de fatiga, su puntaje había mejorado en casi un 30%. No fue un milagro instantáneo, ni una transformación cinematográfica. Fue un cambio real, medible y sostenido. Este no es un cuento suelto, es parte de un patrón que los investigadores han observado en varios estudios. En pacientes con trastornos digestivos, por ejemplo, las mejoras con placebos honestos fueron, en muchos casos, tan notables como las de placebos ocultos. En otras palabras, no parecía que la trampa de la mentira fuera la causa principal. La verdad, explicar la naturaleza del placebo y el por qué podía ayudar, no anuló el efecto, a veces lo potenció. ¿Por qué pasa esto? Porque la medicina no es solo química, es también contexto, ritual y significado. Cuando alguien te entrega una pastilla con cuidado,
Cuando te explica que hay evidencia de que la acción de tomarla puede desencadenar procesos en tu cuerpo, eso crea una expectativa informada. No es la fe ciega, es una esperanza basada en información. Y esa esperanza activa rutas dentro del cerebro que influyen en cómo percibimos síntomas como el dolor o la fatiga. Pero hay algo más fino aún. El ritual importa. La forma en que se entrega el tratamiento, la rutina asociada y el acto mismo de participar en un cuidado sistemático hacen que tu cuerpo empiece a reconocer una señal de "ahora cuidan de mí". Esa señal puede bajar la alerta, relajar el sistema nervioso y permitir que procesos de recuperación se expresen con mayor libertad. Si una pastilla viene en una botella etiquetada, si la tomas a la misma hora y con la intención de cuidarte, tu cuerpo aprende, por condicionamiento, que esa acción anuncia alivio. Esto plantea dilemas éticos evidentes. Si los placebos funcionan sin engaño, ¿por qué no usarlos siempre? La respuesta honesta es que no siempre son la solución ideal. No son sustitutos de tratamientos efectivos cuando la enfermedad requiere intervención médica concreta. Pero sí pueden ser una herramienta complementaria, una forma ética de movilizar recursos internos sin recurrir al autoengaño. Además, la eficacia de los placebos honestos no es igual para todas las condiciones ni para todas las personas. Para síntomas subjetivos, dolor, fatiga, náuseas, el impacto tiende a ser mayor. Para enfermedades con daño estructural claro, el placebo no cambia la mecánica subyacente. Y en cada persona las respuestas varían. Experiencias previas, expectativas culturales y hasta rasgos genéticos influyen en la magnitud del efecto. Quiero que esto te sirva como una invitación práctica y no como una receta mágica. Si alguna vez estás en terapia o sigues un plan de rehabilitación, fíjate en el contexto que te ofrecen. Si el profesional te explica las razones de un tratamiento y te involucra en la decisión, eso ya es parte del tratamiento. No tiene que ver con someterse a rituales absurdos, tiene que ver con integrar la intención consciente en las acciones que haces por tu salud. Y si alguna vez te proponen una intervención que se presenta con honestidad como un placebo, piensa en esto. La información te da poder. Saber qué esperar reduce la ansiedad y clarifica la experiencia. No anula la respuesta del cuerpo. Saber no es lo mismo que dejar de sentir. Saber puede ser la condición que permita al cuerpo responder mejor. También hay una lección social importante. En la consulta médica tradicional, a veces la prisa y la deshumanización apagan los efectos positivos que el cuidado podría generar. Un tratamiento técnicamente correcto, dicho sin empatía y sin explicación, pierde parte de su potencial. Por el contrario, un tratamiento completo, que incluya información clara y una interacción humana rica, activa no solo tecnología y fármacos, sino también la capacidad innata del paciente para recuperarse. ¿Y qué hacer si eres un cuidador o acompañante? No necesitas convertirte en un experto en neurociencia. Lo que sí puedes hacer es ofrecer presencia, explicaciones honestas y rituales sencillos que transmitan intención. A veces sostener la mano, explicar con calma lo que sucederá o crear una rutina diaria de autocuidado son acciones que, curiosamente, funcionan como un pequeño motor de sanación. No quiero que malinterpretes esto. Hablar de placebos honestos no es avalar charlatanerías ni prácticas sin evidencia. Es reconocer que la honestidad y el ritual pueden ser herramientas útiles dentro de una práctica médica responsable. Y también es un llamado a la creatividad ética. ¿Cómo diseñamos cuidados que usen lo mejor de la ciencia y lo mejor de la humanidad sin caer en la manipulación? Piensa en la situación clínica ideal. Un profesional te explica, te escucha, te ofrece opciones y te acompaña en un plan que incluye tanto tratamientos basados en evidencia como prácticas que potencien tu propia respuesta. En ese escenario, el placebo honesto no es un truco, es parte de una estrategia integral. Es un reconocimiento de que el cuerpo responde al significado y al cuidado, tanto como a compuestos químicos. Quiero que te lleves una última imagen. La mujer que un día cargaba con la fatiga como si fuera un saco de piedras, y que semanas después decidió salir a caminar una cuadra más. No fue un salto de fe. Fue un pequeño avance repetido, potenciado por la información, el ritual y una dosis de cuidado sostenido. Esa es la promesa más práctica de la mentira honesta. No te obliga a creer a ciegas. Te invita a participar con conocimiento y a ver qué ocurre cuando el cuerpo y la mente se alinean.
Así que la próxima vez que te ofrezcan algo que suena a placebo, pregúntate primero cómo te lo presentan. Si te dan la verdad, te explican el porqué y te invitan a formar parte del proceso, quizá no sea una broma, quizá sea una puerta para que empieces a recuperar terreno. Y si decides probarlo, hazlo con curiosidad y con criterio. Observa, registra, comparte tus sensaciones con quien te acompaña. Porque al final del día, la medicina más humana no es la que promete milagros, sino la que te explica, te respeta y te pone en movimiento. Capítulo 5. La maldición vudú en tu botiquín. Quiero que te acerques conmigo a una idea que da un poco de miedo, pero que es esencial entender. Nuestras creencias no solo pueden curar, a veces pueden enfermar. No lo digo en sentido poético, lo digo en sentido literal. Hace casi 100 años, un investigador llamado Walter Cannon reunió relatos de viajeros y antropólogos sobre gente que moría tras ser maldita o creerse maldita. Cannon propuso que el miedo extremo podía desencadenar respuestas fisiológicas tan potentes que en algunos casos terminaban con la vida de la persona. Esa observación antigua fue el inicio de lo que hoy llamamos investigación sobre el nocebo, el lado oscuro del placebo. Si el placebo es la cara amable, esa expectativa que puede aliviar dolor o fatiga, el nocebo es su gemela siniestra, la expectativa negativa que provoca síntomas reales. Y lo que la ciencia contemporánea está mostrando es inquietante en su claridad. Un estudio reciente encontró que las expectativas negativas afectan al dolor de forma más intensa y persistente que las expectativas positivas. E-Life. En otras palabras, tu cerebro está cableado para reaccionar con más fuerza a lo que teme que a lo que espera con ilusión. ¿Por qué? Porque, desde un punto de vista evolutivo, es sensato que el organismo esté más atento a las señales de amenaza que a las de oportunidad. Si ante dudas sobre un sonido en la noche reaccionas con cautela, es más probable que sobrevivas. Esa estrategia, mejor prevenir que lamentar, te favoreció como especie, pero en la vida moderna tiene un costo. Convierte la sugestión negativa en un motor biológico potente. Elena Hartman. Quiero que imagines una escena cotidiana. Vas a la farmacia y lees la hoja informativa que acompaña a un medicamento. Allí aparecen listadas decenas de efectos secundarios. Aunque muchos sean raros, el simple acto de leerlos puede hacer que te enfoques en pequeñas molestias y que éstas crezcan en tu experiencia real. Lo que antes podía haber sido un leve malestar se transforma, por la atención y la expectativa, en un síntoma con peso. Eso no es culpa tuya. Es la manera en que tu cerebro traduce significado en sensación. Piensa ahora en la consulta médica. Si el profesional comunica los riesgos usando palabras alarmistas o sin contextualizar, esa comunicación puede sembrar una expectativa negativa que luego se expresa en efectos reales. Y si la gente ve campañas que asocian a ciertos medicamentos genéricos con baja calidad, la mala reputación puede crear una respuesta adversa solo por la expectativa de inferioridad. Esto tiene consecuencias prácticas enormes. Cómo se informa a los pacientes, cómo se diseña la publicidad de un fármaco y cómo se etiquetan los genéricos no son asuntos triviales, son variables que influyen en la salud real de las personas. PubMed. No es que la medicina deba dejar de informar sobre riesgos. Al contrario, la ética exige transparencia. Pero hay una diferencia entre informar y asustar. Decir la verdad con empatía, explicar la probabilidad real y ofrecer contexto reduce la activación del miedo y, por tanto, la posibilidad de un nocebo. Comunicar bien no es manipular, es proteger. Quiero que lo lleves al plano personal por un momento. Recuerda una vez en que una noticia te alteró de tal forma que empezaste a sentir síntomas físicos. Quizá una predicción alarmista, una conversación que te fue fatal o una lectura obsesiva antes de dormir. ¿Lo recuerdas? Eso fue el nocebo en acción, una expectativa negativa que se volvió carne y energía en tu cuerpo. Si lo reconoces, ya tienes la primera herramienta para manejarlo: observar. Observar no es minimizar. Observar significa notar cuando una idea te pone en alerta y preguntarte si esa reacción está basada en evidencia o si es la reverberación de un miedo antiguo. Esa pausa simple, respirar, preguntar, buscar contexto, puede interrumpir el ciclo que lleva al nocebo a instalarse. Cuando te escuchas con curiosidad, rompes un poco la inercia del miedo. A nivel clínico, hay estrategias que los profesionales pueden usar para disminuir los efectos negativos de la información. No se trata de ocultar nada, se trata de enmarcar la información de modo que sea honesta y útil.
Por ejemplo, explicar qué probabilidades reales tiene un efecto secundario, compararlas con riesgos cotidianos y dar recomendaciones prácticas para detectar y manejar síntomas, reduce la ansiedad y la somatización. PMC, eso requiere tiempo y empatía, pero multiplica el beneficio terapéutico. Hay otra dimensión que me interesa. La sociedad. Vivimos en una cultura donde el miedo circula rápido. Titulares sensacionalistas, redes sociales que amplifican historias extremas y una economía de la atención que premia lo escandaloso, hacen caldo de cultivo para nocebos colectivos. Cuando muchas personas adoptan la misma expectativa negativa sobre un tratamiento o una vacuna, el efecto puede amplificarse y volverse un problema de salud pública. Entonces, la responsabilidad no es solo individual ni solo clínica, es colectiva. Sé que esto puede sonar determinista. Si pienso mal, me enfermo. Pero no es tan simple. La biología no es un juez implacable, es un sistema con matices. Algunas personas son más vulnerables por experiencias previas, por su contexto social o incluso por factores biológicos. Y sobre todo, la expectativa negativa no siempre se traduce en enfermedad grave. Muchas veces amplifica molestias que de otro modo serían menores. La buena noticia es que, como con muchas cosas en salud, la intervención temprana en la comunicación y el acompañamiento puede reducir mucho el daño. PMC. Quiero ahora hablarte de cómo usar esto en tu favor, con cuidado. Cuando escuches sobre efectos secundarios o riesgos, busca la fuente clara. Pregúntate cuánto de lo que te dicen es probable y cuánto es una lista exhaustiva diseñada para cubrir lo posible, aunque improbable. Si te asusta algo, comparte ese miedo con tu médico y pídele que lo ponga en contexto. Pedírselo en voz alta ayuda a transformarlo de una amenaza vaga en una cuestión manejable. Y si trabajas en salud, te desafío a que midas el peso de tus palabras. Explicar riesgos con honestidad, sin transmitir pánico, es una habilidad clínica que salva literalmente reacciones adversas. Un tono calmado, ejemplos concretos y planes de acción pequeños y claros reducen la ansiedad y, por ende, la posibilidad de que un nocebo se arraigue. PubMed, antes de cerrar, vuelve a la imagen que abrió esta conversación. La persona que cree estar maldita y entra en un ciclo de declive por culpa del miedo. Hoy sabemos que esos relatos de antaño tenían detrás mecanismos reales. Lo que cambió es que ahora podemos verlos con microscopio científico y con herramientas clínicas. Podemos elegir intervenir de forma que la información y la comunicación no fuercen a nuestro cuerpo a reproducir el daño que la mente imagina. PMC. Y aquí te dejo una última idea práctica para llevarte. Cuando recibas información médica, no la aceptes ni la rechaces de inmediato. Dale una vuelta, pide contexto, mira quién la dice y cómo la dice. Ese simple acto de reflexionar desacelera la activación emocional y a menudo evita que una expectativa negativa se vuelva un síntoma real. La lección es clara y al mismo tiempo urgente. Nuestras creencias tienen un doble filo, pueden ser motor de curación o de daño. Saber esto no nos deja indefensos, nos da una responsabilidad preciosa, elegir cómo contamos las cosas, cómo escuchamos y cómo cuidamos a los demás. ¿A quién le darás hoy la palabra para que no se convierta en maldición? Capítulo 6. El ritual es la medicina. Quiero empezar directo. No se trata de magia ni de engañarte a ti mismo. Se trata de usar, con cuidado y con honestidad, elementos sencillos que tu cerebro ya reconoce como señales de cuidado. Si te lo propongo así, en voz baja y sin adornos, es porque funciona mejor cuando lo piensas como un pequeño experimento personal, no como una promesa de curación instantánea. Primero, imagina esto como armar una pequeña rutina que le dice a tu cuerpo: ahora es momento de cuidarme. No tiene que ser grande. Puede ser una pastilla neutra tomada con intención, una cápsula de almidón o incluso una pequeña ceremonia que tú mismo crees. Preparar un té, sentarte 5 minutos, respirar y tomar la acción con atención. Lo importante no es el contenido químico, es la forma, el contexto y la repetición. Antes de empezar, hay algo claro que debes saber y aceptar. La clave de este enfoque es la transparencia. No vas a fingir que la pastilla es un medicamento cuando no lo es. Vas a informarte y autoeducarte sobre cómo funcionan las expectativas y por qué. En muchos estudios, las personas que sabían que tomaban placebos mejoraron igual que las que eran engañadas. Esa educación es un pilar. Entender lo que ocurre reduce la incertidumbre y construye una expectativa informada, que es distinta a la fe ciega. Ahora, piensa en una intención.
Si tu objetivo es reducir de un dolor recurrente, di en voz alta algo sencillo. Uso esta pastilla para reducir la tensión de mi cefalea diaria. Esa frase no es un hechizo, es un contrato contigo mismo. Escribirla también ayuda. Anotar una intención convierte la idea en un acto concreto y empieza a moldear la relación entre lo que haces y lo que esperas. Haz de la acción un ritual. Tomar la pastilla a la misma hora, en el mismo lugar y de la misma manera, crea una pauta que tu cuerpo reconoce. Antes de tragarla, respira profundamente, presta atención a las sensaciones y observa lo que ocurre en tu cuerpo por unos segundos. Ese par de respiraciones funciona como una señal que despierta caminos neuronales relacionados con la seguridad y el cuidado. Con el tiempo, la rutina se vuelve una especie de llave. Al realizarla, el cuerpo se prepara para responder. Lleva un registro. No necesitas redactar una tesis, bastan unas líneas en un cuaderno o una nota en el teléfono. Anota la hora, cómo te sentías antes, qué ocurrió durante el día y si notaste alguna diferencia en la intensidad del síntoma. Un ejemplo que ayuda es imaginar una entrada que diga: Día 4. Tomé la pastilla a las 8 de la mañana. A mediodía apareció la molestia habitual, pero esta vez fue más liviana. La califiqué como 3 sobre 10, cuando lo habitual había sido 6. Esos pequeños apuntes son oro para ver si la práctica tiene efecto y si ese efecto se sostiene. No subestimes el valor del acompañamiento. Si puedes, comparte el experimento con un profesional de salud que respete la evidencia y que apoye la idea de usar rituales honestos como complemento. Si no es posible, busca a alguien de confianza, un amigo, un familiar o un terapeuta. Las consultas regulares, aunque sean breves, alimentan la expectativa positiva porque mantienen la experiencia supervisada y digna de atención. Cuando alguien te pregunta cómo estás y te escucha de verdad, ese vínculo es parte del tratamiento. Mantén la práctica constante antes de sacar conclusiones. Los procesos subjetivos a menudo fluctúan. Una semana buena no prueba nada, ni una mala lo condena. La fuerza del ritual viene de la repetición y de la acumulación de pequeñas mejoras. Si te propones evaluar con honestidad, dale al experimento el tiempo suficiente para mostrar una tendencia. Sé crítico y compasivo a la vez. Si notas que la estrategia te ayuda, genial. Si no, no te culpes. No todos responden igual, ni todas las condiciones son susceptibles a este enfoque. Para síntomas subjetivos, fatiga, dolores recurrentes, molestias funcionales, hay evidencia de que el ritual honesto puede tener impacto. Para afecciones estructurales serias, la prioridad debe seguir siendo la intervención médica adecuada. Usa el ritual como un complemento que potencia, nunca como sustituto único. Atención a las expectativas. La intención no debe convertirse en presión. Si te obligas a creer con fuerza, es probable que aparezca frustración si los resultados tardan en llegar. En lugar de exigirte fe, cultiva una curiosidad paciente. Observa lo que ocurre sin imponer juicios. Pregúntate, en voz baja, ¿qué cambia hoy? Y registra la respuesta. Ese tono sereno promueve una actitud que el cuerpo interpreta como seguridad, y la seguridad reduce defensas y facilita la reparación. Cuida el contexto. Pequeños detalles importan. Luz cálida, silencio breve, una respiración consciente antes de la acción. Estos elementos no son superstición, son señales ambientales que el cerebro asocia con calma. Si tu entorno es caótico, es menos probable que el ritual actúe como un disparador de respuesta favorable. A veces, solo ordenar una mesita junto a la cama y dejar allí la pastilla te ayuda a crear un microespacio de cuidado. Permítete ajustar. Si una rutina no funciona, no te frustres. Modifica la ceremonia. Tal vez cambiar la hora, acompañar la acción con música suave o combinarla con un estiramiento breve haga la diferencia. La experimentación consciente es parte del método. Prueba, observa y adapta. Incluye medidas objetivas cuando puedas. Si el síntoma se relaciona con sueño, usa un registro de horas dormidas. Si es dolor, emplea una escala simple y anota los cambios. Datos sencillos te ayudarán a separar fluctuaciones naturales de efectos ligados al ritual. Habla con honestidad si decides combinar esto con tratamientos médicos. Decirle a tu médico que estás probando una práctica de placebo honesto no es señal de debilidad, es transparencia. Los profesionales responsables valoran la integridad y en muchos casos te apoyarán en diseñar un plan seguro y complementario. Y ahora, una idea que me gusta porque es humana. No tienes que hacer esto solo. Comparte el ritual con alguien que te acompañe en la práctica. Que esa persona te recuerde las horas, que te pregunte cómo te fue,
que celebre las pequeñas mejoras. El acompañamiento transforma una práctica individual en un lazo social que tiene a su vez efectos fisiológicos positivos. Finalmente, recuerda que el objetivo es empoderarte, no convertirte en prisionero de la expectativa. El ritual es una herramienta para crear condiciones mejores para la curación. Si lo usas con honestidad, con información y con supervisión cuando haga falta, estás añadiendo algo valioso a tu caja de recursos. Para cerrar en voz baja, el ritual no sustituye a la ciencia, la acompaña. Cuando decides preparar un espacio, declarar una intención y repetir una acción con conciencia, le das a tu cerebro y a tu cuerpo una señal clara de que ahora importa la curación. Prueba con curiosidad, observa con paciencia y comparte los resultados con quien te acompaña. ¿Te animas a crear tu propio pequeño ritual de cuidado esta semana y a ver qué ocurre? Capítulo 7. La solución 75%. Quiero que hablemos de una idea que suena contraintuitiva, pero que una vez la entiendes, te cambia la forma de pensar sobre la esperanza. No siempre gana quien está 100% seguro. A veces lo más potente es la incertidumbre esperanzada. Imagínate un paciente de Parkinson acostado en la mesa de un escáner PET. No es una escena de película. Es un laboratorio donde la ciencia escucha al cerebro en tiempo real. Los investigadores le dicen al paciente que hay distintas probabilidades de que reciba un medicamento real. Hay quien escucha 25%, otros 50%, otros 75% y otros 100%. El truco está en que, en ese experimento, todos reciben placebo, nadie recibe el fármaco, pero el cerebro responde como si fuese otra cosa. Los escáneres muestran que en el grupo al que se le dijo que tenía 75% de posibilidades, la liberación de dopamina en el estriado fue la más alta. JAMA Network. Lo que eso nos dice en lenguaje llano es que la expectativa no es una simple subida y bajada lineal. No es que más certeza equivale a más efecto de forma automática. Al contrario, hay una zona intermedia, esa mezcla de esperanza con expectativa realista, que activa el sistema de recompensa de manera más intensa. Es como si el cerebro se encendiera con la posibilidad probable, pero no con la certeza absoluta. JAMA Network. ¿Por qué podría ocurrir esto? Una forma sencilla de pensarlo es con la idea de saliencia. El cerebro presta más atención a lo que podría pasar y se prepara para obtener una recompensa. Cuando hay un poco de incertidumbre, el estímulo gana relevancia. La anticipación se amplifica, y la maquinaria de búsqueda de recompensa se pone en marcha con más energía. Si te aseguran al 100% que algo ocurrirá, la sorpresa y la búsqueda de señales disminuyen. Esa menor activación puede traducirse en una respuesta biológica más débil. JAMA Network. Ahora, trasladémoslo a la vida cotidiana. Piensa en una situación en la que esperabas una llamada importante. Si te dicen que la llamada llegará seguro a las 8, te preparas, pero no con la intensidad que te prepara la duda de ¿y si viene?, cuando hay una probabilidad de más o menos. La incertidumbre curiosa te mantiene en alerta y compromete recursos atencionales. Y esos mismos recursos son los que, en contextos terapéuticos, parecen amplificar la respuesta del cerebro ante la posibilidad de alivio. La lección es que la calidad de la creencia importa, no solo su fuerza. JAMA Network. Es importante ser práctico con esto. No estoy proponiendo que los médicos engañen a nadie, ni que la gente viva en dudas constantes. Lo que la investigación sugiere es que la esperanza optimista, esa mezcla de probabilidad real y expectativa positiva, puede ser más movilizadora que la certeza absoluta. En terapias, en comunicación clínica y en la forma en que nos contamos las cosas, hay un matiz que vale la pena considerar. Prometer lo imposible puede no ser la mejor estrategia. A veces, crear una expectativa informada y esperanzadora produce mejor respuesta biológica que asegurar resultados con tono categórico. JAMA Network. Quiero que pienses en dos tipos de conversación que puedes tener con alguien que cuida de ti. En la primera, la voz médica dice, con firmeza, esto va a curarte al 100%. En la segunda, dice algo como, hay una buena probabilidad de que esto mejore tus síntomas. Vamos a intentarlo y a evaluar cómo respondes. Ambas son honestas, pero la segunda deja espacio para la anticipación constructiva. Esa apertura puede activar procesos internos con más fuerza que la promesa categórica. No es manipulación, es diseño cuidadoso de expectativas. JAMA Network.
Ahora, pongamos esto en un ejemplo tangible. Si tienes una molestia crónica y te dicen que un tratamiento tiene 60 o 70% de probabilidad de mejorarla, esa cifra realista y optimista te pone en una posición activa. Te comprometes a colaborar, observas cambios, ajustas comportamientos. Si, en cambio, te aseguran que funcionará seguro, puedes adoptar una actitud pasiva o, paradójicamente, bloquear la misma energía de anticipación que ayudaría al cerebro a responder. La esperanza con un margen de incertidumbre te convierte en participante del proceso más que en receptor pasivo. Esto también explica por qué algunas intervenciones grupales o terapias con expectativas cuidadosamente calibradas parecen producir efectos que no se replican cuando la promesa es exagerada. La respuesta de la persona depende de cómo se estructura la expectativa. Realista, esperanzadora y con espacio para la sorpresa. El cerebro parece preferir ese tipo de preparación. JAMA Network. Quiero que reflexiones conmigo sobre el papel de la curiosidad. La curiosidad es, en sí misma, una forma de incertidumbre dirigida. Si te acercas a un tratamiento con curiosidad, preguntando, observando, valorando pequeños cambios, estás creando el ambiente interno que optimiza la respuesta de anticipación. No se trata de creer a ciegas, se trata de activar el sistema de recompensa de manera saludable. Esa actitud es práctica, científica y humilde a la vez. También es útil recordar que este efecto, ese máximo en torno al 75%, no es una regla mágica que se aplica igual a todos los contextos. Es un hallazgo empírico que nos muestra la complejidad del cerebro humano y nos obliga a salir de modelos simplistas. En enfermedades diferentes, en personalidades distintas y en culturas variadas, la zona óptima de expectativa puede variar. Lo valioso es el principio. La fuerza de la creencia no es siempre lineal. La incertidumbre esperanzada tiene poder. JAMA Network. Si eres profesional de la salud, esto te da una herramienta ética para comunicar. Puedes ser honesto y esperanzador a la vez, sin prometer lo imposible. Si eres paciente o cuidador, esto te da una estrategia para participar activamente. Cultiva una esperanza informada, mantén la curiosidad y observa los cambios con atención. No se trata de manipular la mente, se trata de alinear la mente y el cuerpo para que funcionen mejor juntos. Y sí, hay una dimensión neurobiológica fascinante detrás de todo esto. La dopamina, que solemos asociar con recompensa y placer, también actúa como modulador de la expectativa y la preparación. En Parkinson, donde la dopamina está afectada, ese sistema todavía puede responder a la promesa de alivio, y la respuesta es visible en imágenes cerebrales. Ver esa actividad no es una confirmación de milagros, sino una evidencia de que la mente y el cerebro están entrelazados en la experiencia terapéutica. JAMA Network. Antes de despedirnos, te propongo una pequeña práctica mental que puedes intentar. La próxima vez que enfrentas una intervención médica, pregunta por la probabilidad realista de beneficio y arriésgate a mantener una actitud de curiosidad. No pidas certezas imposibles. Busca información honesta y al mismo tiempo cultiva una expectativa abierta. Esa combinación puede poner en marcha la mejor versión de tu propia respuesta biológica. Para cerrar con una imagen, imagina que tu esperanza es una vela. La certeza absoluta es como encenderla y ponerla bajo un frasco. No se mueve, no vibra. La incertidumbre esperanzada es como encenderla y permitir que baile con una brisa suave. La llama se vuelve viva, activa y en cierto sentido más poderosa. Si lo quieres, prueba a dejar que esa vela interior oscile un poco la próxima vez que esperes una buena noticia. Capítulo 8. La lotería de la creencia. Quiero empezar con una imagen que te pida una pausa. Imagina que la capacidad de responder a la esperanza no depende solo de tu actitud, sino también de un pequeño fragmento de tu ADN. Suena como algo salido de una novela de ciencia ficción, pero hoy ese concepto tiene nombre: el placebo. Es la idea de que hay señales genéticas que predisponen a algunas personas a responder más a las expectativas que a otras. Y si eso es verdad, lo que antes creíamos una victoria del ánimo, se vuelve en buena medida una suerte biológica. Escucha con calma. Los investigadores han identificado variaciones en ciertos genes que parecen predecir quién va a experimentar efectos derivados de la expectativa. Entre esos genes están variaciones relacionadas con la enzima COMT, con el receptor opioide OPRMM1 y con las vías de serotonina. Cada una de esas piezas influye en cómo el cerebro procesa el dolor, el placer o la regulación emocional.
No es que Eugen te convierta en un sanador por creencia o en alguien impermeable a la esperanza. Es que tu biología ofrece un marco que facilita o dificulta ciertas respuestas. Si lo traduces al lenguaje cotidiano, quiere decir que alguien puede tener una predisposición genética para beneficiarse más de una experiencia ritual o de una expectativa terapéutica. Y otra persona con una combinación distinta de genes puede ser mucho menos susceptible a ese mismo contexto. Eso nos lleva a una conclusión incómoda. En el juego de la salud, la suerte genética puede favorecer a algunos. Por eso lo llamo lotería, no para minimizar la ciencia, sino para subrayar la arbitrariedad de ese reparto. Ahora la cosa se pone densa, porque lo que empieza como un hallazgo científico se empantana en dilemas éticos. Si el placebo explica parte de la variabilidad, ¿está bien usar ese conocimiento para hacer medicina más eficiente? Imagina que las empresas farmacéuticas, para acelerar un ensayo clínico, deciden excluir a quienes son altos respondedores al placebo según un test genético. En la superficie parece racional, reduce ruido estadístico y facilita aprobar un fármaco. Pero inmediatamente surgen preguntas de justicia. ¿No estaríamos privilegiando a quienes por azar genético son menos proclives a mejorar con expectativa? ¿No terminaríamos con medicinas aprobadas que funcionan bien solo en poblaciones seleccionadas y que, fuera de ese grupo, tienen menos impacto? Otro escenario inquietante: el mercado de la salud privada, ofreciendo pruebas genéticas para saber si eres un buen candidato para terapias basadas en expectativas. Imagínalo anunciado con promesas de personalización, saber si puedes beneficiarte de este enfoque. Eso abre la puerta a un nuevo tipo de discriminación médica. Los que den positivo en el marcador genético obtendrían acceso a ciertos programas o a descuentos. Los que den negativo quedarían relegados o estigmatizados. La genética, que podría servir para entender mejor a las personas, terminaría transformándose en un criterio de exclusión económica y social. No es solo una cuestión de política de salud, es una cuestión moral sobre cómo entendemos la agencia de las personas. Si parte de la capacidad de creer para curar viene escrita en tu biología, entonces la responsabilidad individual se vuelve más compleja. No podemos decirle a alguien, solo cree más, como si fuera un acto de voluntad pura. Saber esto nos obliga a ser más humildes y más empáticos con quienes no responden como esperamos. También hay una implicación para la investigación. ¿Deberían los ensayos clínicos controlar por estas variantes genéticas? Algunos dirán que sí, para mejorar la calidad de los datos. Otros responderán que eso distorsionaría la realidad clínica, porque en el mundo real no puedes separar a la gente por su ADN antes de recetar un tratamiento. La medicina basada en evidencia no solo busca eficacia en condiciones ideales, debe también valorar la efectividad en la vida real, con toda su diversidad genética y social. Y aquí aparece una pregunta práctica que te propongo como pensamiento. Si supieras que eres un alto respondedor al placebo, ¿qué harías con esa información? ¿La usarías para priorizar intervenciones menos invasivas y reservar tratamientos agresivos solo si es necesario? ¿O tal vez la verías como una ventaja que te permite optimizar recursos de salud? En ambos casos, la información genética puede empoderar, pero también puede poner presión sobre decisiones íntimas. Hay otra dimensión que merece cuidado: la privacidad. Los datos genéticos son, por naturaleza, profundamente personales. Si una compañía maneja información sobre tu propensión a responder a placebos, esa misma información puede comercializarse o usarse para segmentarte en campañas de marketing sanitario. ¿Te gustaría que una aseguradora supiera si tu biología te hace más prone a mejorar con expectativa, y por eso te cobre más o menos? Ese escenario no es fantasía, es una extensión lógica de tecnologías existentes, si no ponemos límites éticos claros. Todo esto no implica que la ciencia del placebo no sea valiosa. Al contrario, comprender los mecanismos biológicos que subyacen a la expectativa puede ayudar a diseñar tratamientos más integrales. Si sabemos que alguien tiene un perfil que favorece la respuesta contextual, podemos integrar ese conocimiento para ofrecer cuidados menos agresivos y con menos efectos adversos. En manos éticas, ese saber podría reducir daños, personalizar terapias y hacer la medicina más humana. El punto es que el uso importa tanto como el descubrimiento. Quiero contarte algo que vale la pena considerar si enfrentas decisiones médicas. Pedir transparencia.
Si te proponen un tratamiento que se apoya en la expectativa o en rituales, pregúntales cómo llegó ese enfoque allí, cuáles fueron las pruebas y si se consideraron las diferencias individuales. Exigir claridad no es desconfiar, es ejercer tu derecho a saber cómo y por qué se consideran ciertos métodos. Cuando la ciencia se comunica bien, disminuye el terreno para abusos y se promueve una práctica responsable. También conviene hablar de solidaridad. Si la genética configura una suerte de lotería, la respuesta ética más madura es diseñar sistemas de salud que no penalicen por azar biológico. Eso significa políticas que prioricen equidad y acceso, que no usen marcadores genéticos para excluir y que pongan límites a prácticas de segmentación comercial que revendan la esperanza. La medicina del futuro debe tener guardarraíles morales tan claros como sus avances tecnológicos. ¿Y qué puede hacer la comunidad científica? Es vital que los investigadores consideren no solo la validez estadística, sino también las consecuencias sociales de sus métodos. Diseñar ensayos que exploren, pero que no excluyan o que controlen por variantes genéticas sin convertirlas en puerta de salida para la diversidad clínica, es un reto metodológico y ético. Los comités de ética tendrán que actualizar sus criterios para lidiar con estas preguntas nuevas. No quiero dejar de lado una nota práctica, porque sé que te preocupa lo cotidiano. Si alguna vez te ofrecen un test genético que promete predecir tu respuesta al placebo, tómalo con atención y pide contexto. Pregunta qué significa realmente ese resultado para tus opciones terapéuticas y para tu privacidad. Y si decides usar esa información, hazlo acompañado de profesionales que entiendan tanto la ciencia como las implicaciones humanas. Al final, la discusión sobre el placeboma nos devuelve a un principio sencillo. La ciencia no es neutral en su impacto social. Cada descubrimiento trae beneficios y riesgos, y es nuestra tarea colectiva decidir cómo equilibrarlos. Podemos usar el conocimiento para ampliar la atención, para diseñar terapias menos dañinas y para respetar la dignidad de cada persona. O podemos permitir que el conocimiento se convierta en un instrumento de exclusión. Quiero que te lleves una reflexión para la noche. Si la capacidad de beneficiarte de la expectativa está, en parte, escrita en tus genes, entonces la compasión y la justicia deben ser parte central de cualquier respuesta médica. No es suficiente con estudiar cómo funciona la mente y el cuerpo. Debemos cuidar cómo aplicamos ese saber, porque la lotería genética puede ser injusta, pero nuestras políticas y nuestras decisiones pueden corregir parte de esa iniquidad. Para cerrar, te propongo una pregunta personal y simple. ¿Cómo querrías que tus médicos, tus políticas de salud y tu comunidad respondieran si supiéramos que la esperanza clínica no es igual para todos? Esa pregunta no tiene una única respuesta correcta, pero es el tipo de pregunta que debemos hacernos ahora, con atención y sin prisa, porque decidir bien sobre esto no solo mejora la ciencia, mejora la vida de quienes al fin y al cabo dependen de ella. Capítulo 9. La bebida energética cara. Quiero que te imagines conmigo una escena de laboratorio que al mismo tiempo podría pasar en cualquier cafetería universitaria. Estudiantes sentados en mesas, una pila de puzzles frente a ellos, y sobre la mesa, una botella de bebida con etiqueta llamativa. No es un experimento sobre química, es un experimento sobre lo que creemos que una cosa puede hacer por nosotros. Y lo que pasó allí nos obliga a mirar con cuidado cómo la economía y la publicidad no solo nos venden productos, sino también experiencias corporales reales. En ese experimento, algunos estudiantes compraron la bebida al precio completo, otros la obtuvieron con descuento, y todos bebieron exactamente el mismo líquido. Nada cambió en la botella, salvo el precio que cada uno pagó. Después de beber, se les pidió que resolvieran una serie de puzzles. Curiosamente, los que habían pagado el precio completo rindieron significativamente mejor. No era que la bebida fuera distinta, ni que los que pagaron caro fueran mejores solucionadores en general. Era que el acto de pagar más elevó la expectativa de eficacia, y esa expectativa terminó por traducirse en una mejora real en su desempeño cognitivo. Si te suena a truco de magia, detente un segundo y piensa en esto con calma. Cuando un producto se presenta como valioso, caro o prestigioso, estamos recibiendo una señal social. Esto merece atención. Esto funciona mejor. Esa señal no queda en la cabeza como una etiqueta, baja al cuerpo y modifica cómo actuamos. Aumenta la motivación, cambia la energía, nos hace más persistentes ante un desafío.
En términos neurofisiológicos, la expectativa puede modular sistemas de atención y recompensa, que a su vez mejoran el rendimiento en tareas concretas. Así, el precio se transforma en una especie de suposición terapéutica. Pagué más, ergo debe ayudar, y mi cerebro responde en consecuencia. Esto nos lleva a una idea incómoda y fascinante. El marketing no se limita a crear deseos, crea efectos reales. Una marca que logra transmitir calidad no solo aumenta ventas, potencialmente aumenta la eficacia subjetiva y objetiva de su producto en la vida de las personas. Es distinto decir, esta bebida te hará rendir, y crear una situación en la que la persona, al creerlo, rinde más. En el primer caso, es promesa. En el segundo, es una intervención social que altera procesos psicológicos y biológicos. Si aceptas esto, entonces muchas prácticas de mercado adquieren otra dimensión. El precio, el empaque, la música de fondo, la iluminación de un local, la presentación en redes sociales, todo forma parte de una arquitectura de expectativa. No es que siempre haya mala intención detrás. Muchas decisiones de diseño buscan simplemente posicionar un producto en la mente del consumidor. Pero una vez que sabemos que esa posición puede ampliar los efectos reales, la responsabilidad se vuelve mayor. Una etiqueta que promete rendimiento cognitivo o alivio debería evaluarse con cuidado, porque está jugando con mecanismos psicológicos que afectan la experiencia y el cuerpo. También hay un lado ético potente que no podemos ignorar. Si pagar más puede mejorar tu desempeño, ¿qué ocurre con quienes no pueden pagar? La desigualdad económica, que ya determina acceso a muchos bienes y servicios, podría, en la práctica, extenderse a la eficacia percibida de productos cotidianos. Si el precio funciona como una señal que amplifica respuesta, las personas con más recursos obtendrían no solo mejores productos, sino mejor respuesta biológica ante esos mismos productos. Es una forma sutil de exclusión que pasa bajo el radar, porque la apariencia es tan cotidiana que no la cuestionamos. Además, pensemos en la industria farmacéutica y en cómo, fuera de un contexto médico formal, ciertas marcas se apropian de técnicas de branding que parecen casi terapéuticas. Si una bebida o un suplemento logra que la gente se sienta más alerta simplemente por el ritual y la percepción de calidad, la línea entre producto y herramienta de rendimiento se vuelve borrosa. En algunos casos eso puede ser inofensivo, en otros puede llevar a la sobrevaloración de productos sin respaldo real y a hábitos de consumo que priorizan la sensación sobre la evidencia. Quiero que te preguntes ahora por tus propias compras. ¿Cuántas veces pagaste más por algo porque se sentía mejor? ¿Recuerdas alguna compra donde, después de gastar más, te sentiste más satisfecho o más confiado en sus efectos? No te estoy pidiendo que te juzgues, te pido que notes. Esa experiencia personal es microejemplo del experimento. La economía del valor crea expectativas que tu cerebro traduce en experiencia. Hay también una lección para quienes trabajan con productos o servicios. Si tu trabajo depende del resultado que perciben los clientes, el diseño de la experiencia importa tanto como el contenido. Un servicio bien presentado, con atención y contexto, puede generar mejores resultados porque activa expectativas favorables. Eso está bien si se usa con ética. Mejorar la experiencia real del usuario sin exagerar promesas. El problema surge cuando la misma maquinaria se usa para vender soluciones apresuradas, o cuando el marketing reemplaza pruebas sólidas con sensaciones cuidadosamente fabricadas. Entonces, ¿qué hacer como consumidor? Primero, detectar la diferencia entre sensación y evidencia. Si un producto te hace sentir mejor, celebra esa experiencia, pero pregunta también por qué. ¿Hubo ingredientes respaldados por estudios? ¿O fue la presentación y tu expectativa la que cambió la experiencia? Saber distinguir no es matar la magia, es entenderla. Puedes aprovechar la parte positiva, la atención y la intención que acompañan a un ritual de consumo, sin convertirte en rehén de precios inflados que se basan solo en promesas de glamour. También conviene pensar políticas y regulaciones. Si el precio y el branding afectan rendimiento y salud subjetiva, tal vez deberíamos exigir transparencia en reclamos de rendimiento y en la evidencia que los respalda. No todo puede o debe regularse, pero hay un espacio donde la protección del consumidor importa. La publicidad que insinúa efectos terapéuticos sin respaldo debería ser tratada con cautela. Y cuando se habla de salud o rendimiento cognitivo, la línea entre mercadotecnia y medicina se estrecha peligrosamente. Quiero que veas esto como una invitación a la atención práctica.
La próxima vez que estés a punto de comprar algo porque se ve profesional o es caro, debe ser mejor, toma un segundo extra. Pregunta qué es real y qué es promesa. Observa si tu propio rendimiento mejora y si es así, intenta separar lo que fue gracia del ritual de lo que fue efecto real del producto. Esa pequeña pausa te da poder para decidir con menos impulsos y más información. Hay aún resultados útiles para la vida diaria que no tienen que ver con gastar más. Si un ritual de consumo, preparar una bebida con cuidado, sentarte a trabajar con una taza que te guste, ambientar tu espacio, te ayuda a rendir mejor, usa eso a tu favor sin endeudarte ni caer en trampas de marketing. El factor clave no es solo cuánto pagas, sino el valor simbólico que le das y cómo eso activa tu disposición mental y física. Esa es una forma honesta y accesible de aprovechar lo que de otro modo sería una ventaja reservada por el bolsillo. Antes de terminar, quiero dejarte con una reflexión que combina responsabilidad personal y colectiva. Vivimos en un mundo donde el diseño de la experiencia es casi una tecnología invisible. Si esa tecnología modifica cómo sentimos y actuamos, entonces merece escrutinio. No es una invitación a la paranoia, sino a la conciencia. Reconocer que nuestras elecciones de consumo no solo afectan nuestro bolsillo, también moldean nuestra biología. Para cerrar en voz baja, la próxima vez que sostengas una botella con etiqueta brillante, pregúntate qué tanto está pagando tu bolsillo y qué tanto está pagando tu cuerpo por la historia que esa etiqueta cuenta. Y si decides aprovechar esa historia, hazlo con ojos abiertos, sabiendo qué parte es ritual y qué parte es realidad. Capítulo 10. El plano del motor de creencias. Voy a proponerte algo práctico y honesto. No es un truco, no es un mantra, es una forma de entrenar el contexto alrededor de tu cuerpo para que responda mejor a lo que ya haces por tu salud. Piensa en ello como armar tu propio taller de cuidado, con herramientas sencillas que activan la biología de la expectativa, el condicionamiento y el significado. Si suena ambicioso, no te preocupes. Lo vamos a desmenuzar con calma y en peticiones pequeñas. Empieza por sentir el cuerpo. Cierra los ojos un instante y haz un breve escaneo. ¿Qué parte de ti está tensa ahora mismo? ¿Dónde aparece la molestia más frecuente? Esa atención corporal, no por juzgar, sino por notar, es la primera palanca. 2 minutos bastan para notar cambios, respirar con calma, llevar la atención a la zona donde sientes algo, sin intentar forzar una solución. Eso prepara al sistema nervioso para recibir señales de seguridad. La palabra para esta práctica es somaticidad, y no necesita nada más que tu presencia. Después de esa pausa, haz una cosa que puedas controlar hoy. No necesita ser grandiosa. Tal vez mover suavemente una articulación, beber un vaso de agua o dedicar 5 minutos a estirarte antes de levantarte. Esa pequeña lección no es simbólica, te devuelve agencia sobre el cuerpo. Y la sensación de control actúa de forma potente porque reduce la amenaza y aumenta la sensación de ser un participante activo, no un espectador pasivo de tu propia salud. Cuando combinamos la atención corporal con una acción controlada, ya estamos construyendo las bases para que el cerebro interprete: ahora estoy haciendo algo por mí. Ahora me gustaría que pienses en la historia que te cuentas sobre tu condición. Si cada mañana te repitas que así son las cosas y no cambiarán, tu actitud está alimentando una expectativa pobre. En cambio, formular una expectativa realista y positiva transforma la experiencia. No hablo de optimismo irreal. Hablo de elegir una frase concreta que te ayude a orientar la mente. Algo como: mi rutina diaria tiene buenas probabilidades de reducir mi molestia esta semana. Escribir esa intención y leerla en voz baja crea una línea de conexión entre lo que espera tu mente y lo que hace tu cuerpo. Esa es la parte de la actitud, ajustar el lenguaje interno para que sea aliado, no verdugo. El entorno importa más de lo que creemos. Un espacio ordenado, una luz suave, música que te relaje o un objeto que asocies con bienestar son señales contextuales que tu cerebro usa como pistas. Cuando entras a un cuarto y notas que hay calma, una parte de tu sistema interpreta: estoy en un lugar seguro para sanar. Esa interpretación no es mística. Activa circuitos que modulan la percepción del dolor y la fatiga. Si puedes, haz un cambio pequeño en tu contexto que funcione como señal de: ahora me cuido. Cambia la taza en la que tomas tu té medicinal, coloca aún la planta cerca de tu escritorio o simplemente limpia la mesita donde sueles descansar. Con el tiempo, esos microcambios construyen una especie de arquitectura de cuidado.
Y luego está la acción consciente, la manera en que haces las cosas. Si tomas una pastilla, no la tragues mientras revisas el teléfono. Sosténla, obsérvala, respira y toma el momento con intención. Si te aplicas una crema, presta atención a la textura, al masaje que haces, a la respiración que acompaña el gesto. Esa focalización convierte un acto rutinario en un ritual. La repetición del ritual crea condicionamiento. El cuerpo aprende que ese gesto antecede alivio, y con el tiempo, la respuesta se vuelve más probable. No es teatro, es aprendizaje por asociación. Ahora quiero que entiendas cómo se juntan estas piezas en 3 rutas principales. La primera es la expectativa consciente, lo que esperas que pase, lo que te dices y cómo te lo explican. Esto se activa cuando alguien te da información clara y honesta sobre un tratamiento y te prepara para una consecuencia favorable. La segunda es el condicionamiento clásico, las señales asociadas con el cuidado que, por repetición, empiezan a desencadenar respuestas automáticas. La tercera es la respuesta de significado, la interpretación profunda de lo que un acto representa para ti, que puede estar ligada a identidad, valores o relaciones. Cuando trabajas las 3 rutas juntas, cada una potencia a las otras. Quiero que imagines un ejemplo concreto. Tienes dolores musculares crónicos. Comienzas con un breve escaneo corporal cada mañana. Decides caminar 5 minutos como tu acción de control y te anotas una intención realista sobre lo que esperas lograr. Ordenas una esquina de tu sala para que sea tu espacio de cuidado y allí colocas la crema que usas. Antes de aplicarla, respiras y te enfocas. Cada vez que repites ese ritual, el cerebro lo asocia con calma y tratamiento. Al cabo de algunas semanas, empiezas a notar pequeñas diferencias. Menos rigidez al despertar, mayor capacidad para moverte. Lo que estás haciendo no es sustituir la medicina, es crear terreno fértil para que los tratamientos, las terapias y tus propios recursos tengan más efecto. Quiero ser muy claro sobre algo. Esto no funciona igual para todo ni para todos, y no es una cura mágica. Algunas condiciones requieren intervenciones quirúrgicas, farmacológicas o de rehabilitación que no se reemplazan con rituales. Pero sí hay muchas situaciones donde las sensaciones, el dolor y la fatiga son modulables por el contexto. En esos casos, la estrategia sirve como complemento que puede reducir síntomas y mejorar calidad de vida. Y si algo no mejora, lo responsable es ajustar, consultar y priorizar la atención médica necesaria. Te propongo un ejercicio que puedes empezar hoy mismo. Toma nota de una molestia recurrente y decide una intención concreta y realista para la semana. Define una pequeña acción diaria que puedas controlar. Elige un detalle en tu entorno que vas a cambiar para señalizar el cuidado y comprométete a registrar en unas líneas lo que ocurre cada día. No necesitas un diario perfecto, bastan 3 frases. Laura, ¿cómo estaba antes? Y un comentario breve sobre cualquier diferencia. Esa práctica te dará datos y la evidencia personal suele ser más convincente que la teoría. Mantén una actitud de curiosidad más que de exigencia. Si te obligas a creer como si fuera una orden, puedes generar frustración cuando los resultados tardan. En lugar de eso, observa con atención y sin juicio. Pregúntate al final del día qué cambió y qué no. Ajusta la rutina si hace falta. Permítete experimentar con variaciones. Quizás una respiración más larga antes de la acción o acompañar la rutina con una canción específica. La experimentación consciente es parte del método. Y algo que suele marcar la diferencia, compartirlo. No necesitas convertirlo en una rutina pública, pero hablar con un profesional o con alguien de confianza sobre lo que haces amplifica el efecto. El acompañamiento sostiene la expectativa positiva y proporciona un control externo que refuerza el comportamiento. Cuando te cuentan que avances están ocurriendo, eso genera un refuerzo social que también se traduce en procesos neurobiológicos. Finalmente, quiero dejarte una idea para reflexionar. Si el ritual es una herramienta, tu ética personal define cómo la usas. Úsala con honestidad, comunica con transparencia y no la emplees para reemplazar tratamientos necesarios. Usa el ritual para complementar, para dar dignidad al cuidado y para recuperar espacio sobre tu propia salud. Si lo haces así, estarás aprovechando una parte real de cómo funciona la mente y el cuerpo sin caer en promesas vacías. Para cerrar, te invito a comprometerte con algo pequeño esta semana. Un escaneo de 2 minutos, una acción que puedas controlar y una intención escrita en voz baja. Hazlo durante 7 días y observa. Si lo registras, compárteme qué pasó. No porque yo necesite pruebas,
sino porque, al contar lo que sucede, fortaleces la práctica y ayudas a que el ritual deje de ser una idea y se vuelva parte de tu vida. ¿Te animas a construir tu propio plano del motor de creencias? Hemos llegado al final de este viaje con una idea central clara. El placebo no es un truco estadístico ni un espejismo de la mente. Es una fuerza biológica real y, en buena medida, predecible. Empezamos con la leyenda de la trinchera, pasamos por la refutación de los mitos, vimos cómo la ciencia nos mostró rutas neuroquímicas concretas, desde los opioides endógenos hasta circuitos corticales inesperados, y exploramos cómo la honestidad, el ritual y hasta la genética moldean quién responde y cómo responde. Aprendimos que la mentira honesta puede ayudar, que la maldición del nocebo puede dañar, y que la economía, la marca y el contexto cotidiano influyen en nuestra biología tanto como una pastilla. También vimos herramientas prácticas. No se trata de fe ciega, sino de diseñar intenciones, rutinas y entornos que preparen al cuerpo para sanar. De entender las tres vías que operan: expectativas conscientes, condicionamiento y respuestas de significado, y de usar marcos simples como el SPACE para convertir la teoría en práctica. Pero el descubrimiento trae responsabilidad. El desafío no es ya probar que esta fuerza existe, es aprender a manejarla con ética, sin reemplazar tratamientos necesarios ni comercializar la esperanza. Significa informar con claridad, evitar el alarmismo que genera nocebos, proteger la privacidad ante tentaciones genéticas y construir políticas que no conviertan la biología de la creencia en otra forma de desigualdad. Significa sobre todo cultivar compasión. Reconocer que la capacidad de beneficiarse de la expectativa no es solo voluntad, sino también biología y contexto. Si algo te llevas de este libro, que sea esto. Las historias que te cuentas importan, los rituales que repites cuentan y las relaciones que eliges para acompañarte pueden favorecer la recuperación. Sé curioso, sé crítico, pero también sé amable contigo y con quienes cuidan. Aprende a diseñar, con honestidad, tu propio taller de cuidado. Porque al final, la pregunta no es si nuestras creencias pueden sanarnos, ya sabemos que pueden. La pregunta es qué vamos a elegir creer y cómo vamos a usar esa lección para hacernos más sanos, justos y humanos.